Hola, ¿qué tal? ¿Se han preguntado alguna vez cómo funcionan las memorias como estas? Todas estas son memorias que utilizan una tecnología llamada flash. Actualmente las encontramos por todas partes y son tan comunes que pocas veces nos detenemos a pensar en la maravilla que son y mucho menos cómo es que trabajan. Por eso, el día de hoy quiero explicarles cuál es la base de su funcionamiento y cómo podemos hacer un circuito funcional que nos sirva de ejemplo. Primero, vamos a ver cómo están hechas estas memorias. Si nosotros desarmamos cualquiera, nos vamos a encontrar que tienen uno o más chips de estos. Aquí tengo uno suelto y el chip por sí solo no nos dice mucho y no se ve realmente cómo está construido. Pero si le quitamos este encapsulado de plástico negro, vamos a encontrar algo como esto. Lo que se ve aquí es un arreglo especial de cientos de millones de componentes microscópicos que tienen la capacidad de guardar la información aun cuando se corte el suministro de energía. Se construyen por medio de fotolitografía y lamentablemente se necesitan microscopios muy potentes para ver cómo están hechos. De todos modos, aquí les dejo una imagen que encontré que sirve de referencia. Mientras han pasado los años, cada vez los encontramos con mayores capacidades de almacenamiento y para eso se han tenido que mejorar la forma en que se construyen, aunque las bases de su funcionamiento siguen siendo las mismas. Pero para saber cómo es que lo hacen, hay que saber cómo trabajan dos de los componentes más básicos de la electrónica, que son el transistor y el capacitor. Tengo aquí un transistor, este es un TIP 41C, es un transistor común BJT, tiene tres terminales llamadas base, colector y emisor. Su funcionamiento es simple, es como si fuera un interruptor electrónico. Cuando se le aplica una corriente a la terminal de base, permite el paso de la electricidad del colector al emisor. Les voy a mostrar un ejemplo. Este que tengo aquí es un circuito básico de prueba de un transistor, en donde tengo conectado una fuente de 5 volt aquí. Lo primero que tengo acá es una resistencia de 100 ohm conectada directamente a los 5 volt. La otra parte está conectada al lado positivo de un LED. El lado negativo del LED está conectado al colector del transistor. La tierra está conectada al emisor del transistor. Y de este lado la base está conectada con una resistencia de 1 kilo ohm a este alambre que está aquí, que es con el que lo voy a activar. Tengo otro cable que sale de la alimentación de 5 volt, que es este caimán de aquí. Y cuando yo toco la terminal que está en la base del transistor, este deja pasar la electricidad hacia el LED. Cuando retiro el cable se apaga. Entonces, así es como funciona. Hay otras formas de usarlo, por ejemplo como amplificador, pero ese es otro tema. Por ahora solo lo utilizaré como interruptor. Y existen dos tipos de transistores que son PNP y NPN según estén construidos. Luego tengo aquí el capacitor. Este es como si fuera un tanque para almacenar energía y lo hace creando en su interior un campo eléctrico. Si a este le aplicamos un voltaje en sus terminales, se cargará rápidamente hasta igualar el nivel de la fuente. Por ejemplo, si lo conecto a mi fuente de 5 volt, negativo aquí y positivo acá, este se carga. Luego lo desconecto y voy a colocarle este LED con resistencia en sus terminales. La terminal negativa del LED generalmente es la que tiene esa parte plana y la terminal negativa del capacitor es esta que está marcada. Entonces voy a seguir ese orden y voy a conectar el LED. Y vemos cómo se prende por un poco de tiempo y finalmente se descarga. También lo podemos descargar haciendo corto en sus terminales. El capacitor está construido con un par de placas conductoras que nunca se tocan, separadas por un material aislante conocido como dieléctrico. Existe un componente electrónico que es la unión de los dos anteriores, que se llama transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor, también conocido como MOSFET por sus siglas en inglés. Este transistor, al igual que el TIP 41C, actúa como si fuera un interruptor, pero su terminal de activación se comporta como si fuera un capacitor. Y estos MOSFET son la base de todas las memorias flash.
Aquí tengo un esquema en donde podemos ver cómo funciona. En estos transistores cambian los nombres de las terminales. Ahora se llaman compuerta, fuente y drenaje. Cuando se aplica un voltaje a la compuerta, se forman las mismas cargas que en un capacitor, la positiva y la negativa. Al formarse la carga negativa, se abre un canal por el que puede circular la electricidad entre la fuente y el drenaje. Sin embargo, a diferencia del transistor TIP 41, como en la compuerta hay un capacitor, este conservará la carga eléctrica, por lo tanto seguirá conduciendo a menos que se descargue de alguna forma. Esta explicación es muy simplificada, además que existen dos tipos de MOSFET que son canal N y canal P, que funcionan con cargas opuestas. Para poner un ejemplo de cómo funciona, aquí tengo un MOSFET canal N, es de montaje superficial, pero le soldé unos alambres para poder usar en el protoboard. Lo voy a conectar al mismo LED de hace rato. Y su configuración es parecida a la del otro transistor. La primera terminal es la compuerta, la segunda es el drenaje y la tercera es la fuente. Solo que aquí no es necesaria la resistencia, ya que al ser un capacitor su entrada, no hay ningún flujo de corriente y no es necesario limitarla. Así que se la voy a quitar. Ahí está, las terminales entonces son la compuerta, el drenaje y la fuente. Lo demás es igual. Al circuito lo estoy alimentando con esta fuente ATX de computadora a la que le puse esta placa para sacarle terminales y estoy utilizando la salida de 5 volt y tierra. Le puse este otro par de caimanes, uno al positivo y otro al negativo. Como verán, el LED pues en este momento se encuentra apagado, pero si toco con el caimán que está conectado al positivo, en la compuerta sucede lo siguiente. Se enciende y se queda así. Si se fijan es diferente a cómo funciona con el TIP 41, que al retirar la alimentación de 5 volt se apaga. Ahora, para apagarlo debo tocarlo con el caimán que tiene tierra. Ahora lo interesante es lo siguiente. Lo voy a encender otra vez y voy a desconectar la fuente. Y ahora voy a volver a conectar la fuente. Y cuando lo vuelvo a conectar, el LED ya no vuelve a estar apagado, sino que conserva su estado anterior. Ahora lo voy a apagar y voy a hacer lo mismo. Vamos a desconectarlo. Aquí está. La tierra. Y 5 volt. Y como verán, hizo lo mismo. Guardó su último estado. Esto sucede porque las cargas que se encuentran en la compuerta no se han movido. Solamente se mueven cuando yo directamente le pongo una carga positiva o una carga negativa. Nota, quiero que se den cuenta que en este caso lo que mantiene encendido al LED no es la carga almacenada en la compuerta como pasaba con el capacitor solo, sino el canal dentro del transistor que se mantiene gracias a esa carga. En ningún momento hay contacto entre el LED y la compuerta. Tal vez de esta forma no sea muy claro el efecto, así que mejor voy a hacer un arreglo de varios de estos para que se vea mejor. Los MOSFET que voy a usar los voy a sacar de viejas tarjetas madre. Normalmente los encontramos así, en estas partes junto al procesador. Y una tarjeta madre como esta traerá entre unos 9 o 10 MOSFET. Pero si ustedes no tienen de dónde reciclarlos, pueden ir a una tienda de electrónica y buscar uno como estos. Por ejemplo, este es un 2N7000 y les servirá igual. Yo los voy a desoldar con la pistola de calor y les voy a añadir terminales largas y usaré como base esta placa. Pero también un LED y una resistencia para cada uno de los MOSFET. Es muy importante revisar la hoja de datos de los transistores antes de conectarlos para ver cuáles son sus terminales, porque si no, se pueden dañar.
Ya después de un muy buen rato de estar soldando, la verdad es que tardé más de lo que esperaba. Así es como ha quedado. Ahí están los transistores, junto con los LEDs y las resistencias. Además les he puesto en la compuerta estos alambres para poder tocar ahí con el caimán y no tener que estar tocando directo a la terminal. La soldadura por detrás es algo así. De todos modos, les voy a dejar el diagrama en la descripción por si ustedes quieren hacer uno como estos. Y realmente cada uno de estos es un bloque como el que les mostré. Son, digamos, independientes. Yo lo hice de 5×7, pero ustedes lo pueden hacer del tamaño que quieran. No hay un límite realmente. Bueno, ahora sí lo voy a alimentar para ver qué pasa. Tengo aquí mis caimanes de 5 volt. Voy a poner aquí. Y tengo los caimanes de tierra. Aquí está. Y ahora voy a encender la fuente. Ha encendido y como verán, hay algunos de los LEDs que están prendidos desde el principio. Esto pasa porque como estuve trabajando con las manos, una parte de la estética que yo tengo en las manos activa las compuertas de estos transistores y hace que algunos se enciendan. Incluso si yo toco con el dedo, algunos parece que encienden, otros puede que se apaguen. Como no hay una carga determinada, pues el estado del transistor también quedará indeterminado. Ahora, no es muy seguro hacer esto con los MOSFET porque si yo tuviera mucha estática en el cuerpo y esa estática se descargara en uno de esos MOSFET, se quemaría. Entonces no es seguro estarlo tocando mucho con las manos. Mejor vamos a tocarlo con las terminales de tierra y 5 volt. Y bueno, por ejemplo, ahora quiero que se apaguen todos los LED. Lo que tengo que hacer es tocar en las terminales de la compuerta de cada uno de esos transistores que están encendidos. Y ahora sí, están todos apagados. Ahora, lo que quiero hacer es formar una figura y para eso voy a ir tocando las terminales con el caimán de 5 volt. Digamos que voy a tratar de hacer una letra F. Entonces voy a tocar este, así. Ahí está, una letra F. Yo lo hice de 5×7 porque es el tamaño que tienen, por ejemplo, los caracteres en las pantallas LCD de 16×2 y pues es el tamaño suficiente para formar prácticamente cualquier letra del alfabeto e incluso la mayoría de los caracteres ASCII. Ahora, lo que me interesa probar no es si puedo hacer figuras, sino si esta figura se conserva aún después de quitar la alimentación del circuito. Entonces voy a desconectar aquí y aquí para que vean que el circuito ha sido completamente desconectado de la alimentación. Y ahora lo voy a volver a conectar. Y como verán, la figura sigue ahí. Vamos a intentar con otra. Primero voy a borrar lo que ya está tocando con el caimán de tierra. Y ahora digamos que voy a hacer una flecha que apunta hacia abajo. Ahí está, una flecha. Y le voy a quitar la alimentación. De nuevo vamos a ver, no tiene nada. Está desconectada. Y aquí. Y la flecha sigue ahí. Ok, una última. Muy bien, pues lo importante no es poder hacer figuras, sino ver cómo es que funcionan estos circuitos
que tienen memoria, que conservan lo que estuvo en ellos, aunque se les corte el suministro eléctrico. Pues esto que está aquí básicamente es una memoria flash. Es extremadamente simple y pues es realmente fácil de hacer, solamente lleva algo de trabajo en estar soldando, pero no es algo complejo. Los materiales son fáciles de conseguir. Algo que es importante recordar es que dentro de una memoria la información no se guarda como aquí. Aquí pues yo he dibujado un carácter que es legible para nosotros. Dentro de las memorias la información se guarda en binario, entonces se ve algo así. Pero hay algunas diferencias notables entre esta memoria y las que encontramos en los chips. La primera es que los transistores que usan comercialmente están construidos de forma que tienen una compuerta intermedia o flotante que ayuda a conservar por mucho más tiempo la carga, ya que no hace contacto con ninguna terminal u otra parte en donde pueda haber pérdidas. Mediante este método, la información dentro del chip puede durar varios años. Otra diferencia tiene que ver con que en la actualidad la mayoría de las memorias flash pueden almacenar más de un bit a la vez. Esta memoria que yo tengo aquí pues simplemente almacena un estado de encendido o apagado. Pero las memorias modernas logran esto variando el voltaje que introducen en la compuerta. Dependiendo del nivel de voltaje pueden tener más de un valor. Por ejemplo, si tiene 4 niveles de carga, podría almacenar 2 bits. Cada nivel sería una combinación de esos dos valores, 00, 01, 10 y 11. De esa manera se logra aumentar la densidad de datos que almacena un mismo chip. Además de lo anterior, hay que tener en cuenta que hay muchísimos más tipos de MOSFET, estos no son los únicos. Hay toda clase de combinaciones que hacen diferentes funciones y bueno, pues hay que tener en cuenta que esta tecnología cambia y mejora continuamente. De repente aparecen nuevos tipos de memoria con algunos cambios que aumentan sus capacidades, su velocidad o la manera en la que almacenan los datos. Pues yo les recomiendo que si ustedes están interesados en el tema de las memorias flash, pues investiguen más. Hay mucha información en internet, solo que hay que ahondar un poco. Tárdense un rato en encontrarla, no se vayan con el primer resultado que encuentren. Y quién sabe, tal vez sean ustedes los que encuentren el próximo gran salto en esta tecnología. Bueno, pues espero que este video les ayude y les dé ideas. Me parece que este es un excelente proyecto para presentar, por ejemplo, en una escuela. A mí me hubiera encantado ver algo así cuando estudiaba ingeniería porque realmente no entendía cómo funcionaban estas memorias y fue hasta un tiempo después que yo mismo me puse a investigar que lo comprendí. Déjenme en los comentarios qué les pareció, qué le mejorarían, si creen que este proyecto lo podamos aplicar a algo más. Por mi parte eso sería todo. Si les gustó, regálenme un like. Si no están suscritos, suscríbanse. Y por aquí les dejo algunas sugerencias de otros videos que creo que les podrían interesar. Muchas gracias y nos vemos.